Bueno, respecto al siguiente objeto de estudio que van a ser los sólidos de revolución, en algún momento ya los hemos abordado y pues hemos visto que básicamente son cuerpos geométricos sólidos directamente, o sea, objetos tridimensionales que se forman al girar. Entonces aquí vamos a girar un polígono o un segmento de recta o una curva cualquiera. Entonces aquí son cuerpos geométricos formados al girar un objeto alrededor de un punto, un segmento o una recta. Este punto, este segmento o esta recta pueden estar dentro, fuera o en uno de los extremos del objeto que estamos girando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un triángulo, por ejemplo, tengo aquí un triángulo, lo digo mejor, tengo ese triángulo. Si yo lo coloco, no voy a trabajar con triángulo porque ese es otro ejercicio que vamos a hacer ahorita. Si yo tengo un rectángulo, Joan, rectángulo, listo. Si yo tengo un rectángulo y ese rectángulo lo coloco a girar alrededor de esta línea, ¿sí? Alrededor de este eje, que se llamaría eje de rotación, entonces me formaría, entonces aquí comenzaríamos a formar que ese mismo rectángulo me quedaría también al otro lado, ¿sí? Y en el camino pues voy a ir girando. Aquí hay que jugar un poquito con lo que es la perspectiva. Entonces voy girando nuestro rectángulo y nos vamos dando cuenta que se nos va formando una figura geométrica, un sólido geométrico que ustedes ya han visto, ya han trabajado, ¿sí? Entonces fíjense que básicamente ese rectángulo azul que teníamos lo colocamos a girar alrededor, pero cambio el color, de este eje de rotación verde, ¿sí? Y al colocarlo a girar, claro, si aquí hacemos como si fuera un barrido, nos damos cuenta que nos va a quedar esta figura en la cara superior, esta figura en la cara inferior y por acá atrás pasaría lo mismo. Y ya se dieron cuenta qué sólido queda, ¿no? Entonces, si yo coloco a girar este rectángulo a partir de uno de sus lados, se me forma algo que ya conocemos y que es el cilindro. Y del mismo modo va a pasar con cualquier figura. En este caso, si ustedes se dan cuenta, el cilindro es macizo, es decir, que no tiene huecos, no tiene espacios por dentro. ¿Por qué sucede eso? Porque el eje sobre el que estamos girando queda exactamente sobre uno de los lados del rectángulo. Pero si hubiéramos colocado este eje verde, entonces el rectángulo, y hubiéramos dejado el eje de rotación por fuera, entonces claro, al girar el objeto me iría a quedar un hueco, ¿sí? Y lo mismo en la parte inferior. Porque claro, este espacio que hay entre el eje de rotación y el objeto, pues va a quedar también en el otro lado cuando se hace el barrido. Y si ustedes se dan cuenta, pues aquí queda algo, qué sé yo, como un montón de CDs, ¿sí? Un montón de CDs con la respectiva apertura acá en el centro, o un rollo de papel de cocina, un rollo de papel higiénico incluso. Esa es la forma en la que se construyen diferentes objetos y en la que se modelan diferentes artefactos de nuestro entorno, ¿sí? Para crear una tuerca, por ejemplo, una tuerca es a partir, o un tornillo, a partir de sólidos de revolución. Entonces, les iba a mostrar la forma de crear un sólido de revolución de manera geométrica. Entonces, tengo acá modelado un triángulo. Si ustedes se dan cuenta acá a la derecha, la parte derecha tengo un triángulo. Voy a darle un poquito más de color para que lo identifiquen mejor. Y tengo ese mismo triángulo graficado en la parte izquierda, ¿sí? Pero en un espacio tridimensional. Entonces, ¿cuál es la misión? Vamos a ver qué sólido se nos forma cuando giramos ese triángulo. ¿Listo? Entonces, claro, necesitamos sobre qué girarlo.
Entonces voy a aquí atrás a graficar esperen, de otra manera. Entonces, voy a jugar con esa recta. ¿Listo? ¿Qué pasa si la pongo a girar y este objeto está, esa recta está justo en la... Esperen un segundito, quito algo de la vista. Se me olvidó. Entonces, les decía, tengo esto por acá. Tengo ese triángulo. ¿Listo? ¿Qué objeto creen que queda si lo pongo a girar sobre esta línea de color negro que he colocado ahí? Un cono, ¿no? ¿Cierto? Entonces, diríamos que nos quedaría un cono. Miremos, verifiquemos eso. Entonces, voy a colocar a girar ese objeto. ¿Listo? Entonces, central no. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría. Ese objeto, si yo lo coloco a girar, pues voy a colocarlo a girar, me formaría la siguiente figura. Entonces, ahí está girando, ¿cierto? Y ustedes se dan cuenta que nuestra figura formada efectivamente va a ser un cono. Y se ve de mejor manera. Entonces ahí tengo el cono formado a partir de la rotación de ese triángulo a partir de un lado. Claro, haga de cuenta que ese triángulo está en un motor, ¿sí? Usted enciende el motor, comienza a girar, un motor como los de los carritos de control remoto, comienza a girar y es precisamente lo que estamos tratando de modelar acá. Entonces el triángulo está girando y al girar entonces hace un barrido. Ese barrido que hace es el sólido de revolución. ¿Sí? Es como, por ejemplo, cuando se modela arcilla, que comienza a girar y con las manos la persona pues encargada le va dando la forma, es exactamente el mismo principio. Entonces, listo. Ahí tendríamos una primera idea. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa si esta línea no está en el eje, no está sobre uno de los lados, sino que está, eh, por ejemplo, ahí, fuera de nuestra figura? ¿Cómo nos quedaría la imagen? ¿Cómo nos quedaría la figura? ¿Cómo creen que quedaría el Queda sólido como que con se un forma? agujero. Señor, Queda como con un agujero. quedaría con un agujero, ¿cierto? Entonces, miremos cómo nos quedaría. Vamos a ponerlo a girar nuevamente. Entonces, ahí está girando, ¿cierto? Nuestro sólido. Y ustedes se dan cuenta que nos va a formar nuevamente algo como un cono, pero con un espacio, con un agujero, ¿cierto? Entonces, vamos a mirarlo acá, la formación. Ahí va dando. Voy a darle un poquito más de opacidad para que se vea el grosor, la opacidad de la línea. Así, con eso se ve un poco mejor. Listo. Entonces, claro, al ponerlo a girar nos quedaría algo similar a un cono,
pero nos va a quedar como con un espacio en el centro. Era precisamente lo que les decía. Fíjense que la distancia que hay entre el triángulo, este punto que es este mismo punto C, y este punto D, que es este punto D, ¿sí? Me va a dejar ese espacio. Ay, por Dios. Y pues ese espacio me va a presentar precisamente esa figura. ¿A qué se les parece esta figura? Un objeto así del entorno que usted diga, ¿no se les parece algo? Les doy más pistas. ¿Qué tal si, Sí, póngale cuidado, vamos, voy a hacerle aquí, primero voy a pausar para que no se me descualquiere esto. Es el punto D, ese es el punto D. Se me perdió el punto D. Voy a crear la línea otra vez. Entonces, vamos a trabajar con esta línea ahora. ¿Sí? A la hora de ponerlo a girar, entonces nos va a quedar algo así. Le voy a dar un poquito más de color para que podamos diferenciar y ver precisamente el objeto que nos va a quedar. Entonces, ese triángulo que se está formando, por ejemplo, si yo este lado lo acercara, aquí bien cerquita, y dejar este triángulo así, fíjense la figura que nos iría a quedar. A ver a qué se les parece. Es más, podría acercarlo. Ah, bueno, ahí por lo que está alejado. Hasta aquí. Y fíjense lo que estamos haciendo únicamente poniendo a girar un triángulo y está girando alrededor de una línea. Entonces, esta figurita que tengo aquí en la izquierda, voy a ampliarlo para ahí, ya pueden verlo mejor. A ver si se les parece algo más común. Listo. Ahí puede ser. Y fíjense que la modificación es, cambia el tamaño del triángulo o la figura que sea, porque no necesariamente es un triángulo. Cambie de tamaño el triángulo, cambie el lugar sobre el cual se está girando, pues allá nos puede dar nuestra figura, ¿sí? Entonces, exacto. Entonces, fíjense que aquí tendríamos una figura y usted compra un cono de helado, ¿sí o no? Y uno cree que el cono es esa galleta en la que viene el helado, pero dense cuenta que no es un cono. ¿Es un sólido de revolución? Sí. ¿Pero se forma a partir de un triángulo? Sí, pero a diferencia del cono no está lleno por dentro, ¿sí? Entonces tenemos eh, una figura que tiene forma de cono, pero que es solamente la pared. Y esa pared, si ustedes se dan cuenta, se manipula o se modifica acá con el ancho del triángulo. Entonces yo aquí puedo dejar más ancho el triángulo y se me va a aparecer
A un cono, ahora sí, que va a quedar más llenito. Si yo esto lo dejo más acá angostico, bien, bien delgadito, o si por ejemplo fuera una sola línea, pues nos damos cuenta que en nuestra figura pues nos va a quedar solamente el bordecito de la pared. Entonces ahí podríamos entrar a manipular la estructura. Claro, este es un programa básico que es como para y hacer la introducción a esto y después se pasa a programas más complejos, o sea, este ejercicio en programas más complejos para de una manera pues sistematizada y a partir de programación diseñar antes de comenzar a crear diferentes objetos. ¿Sí? Acá ustedes se dieron cuenta, yo empecé con un triángulo, pero pude haber empezado con cualquier otra figura. Entonces, eh, podría hacer todo el proceso con una figura diferente, entonces voy a pausar la grabación. Entonces, primer sólido de revolución, el cilindro, rectángulo girando alrededor de uno de sus lados. Rectángulo también incluye el cuadrado, ¿listo? El cono es un triángulo recto, un triángulo rectángulo, girando alrededor de uno de sus lados rectos, ¿listo? De uno de sus lados que forma el ángulo recto. Entonces, en este caso fue aquí sobre la altura, pero pudo haber sido sobre esta base también. Y pues nos quedaría el cono, pero hacia abajo, ¿no? O sea, nos quedaría algo tal que así. Entonces también se puede. Ya si lo ponemos a girar sobre la hipotenusa no nos va a quedar un cono, que es similar al último ejercicio que hicimos ahorita en el programa de modelación. Nos iría a quedar algo como trompo, más o menos. ¿Sí? Y el último sólido de revolución, pues es la esfera. Que la esfera, entonces esta se forma al poner a girar es un semicírculo. Entonces tengo un semicírculo, lo pongo a girar sobre este eje y nuevamente me va a ir dando como la forma. Aquí quedaría por este lado, por este lado, por este lado. O sea, me va a ir dando la forma de nuestra figura y nos va a quedar nuevamente forma de círculo desde la vista superior y pues en realidad en la esfera desde cualquier vista nos va a aparecer un círculo. ¿Listo? A menos que tengamos la proyección 3D. Entonces tendríamos entonces que nuestra esfera tendría la medida del radio, que es su característica, que es la misma distancia acá entre el eje de rotación y cada uno de los puntos de nuestro semicírculo. ¿Listo? Ese vendría siendo el radio. Y nuevamente, pues es la rotación en cualquiera de las direcciones. ¿Listo? Esos son los tres sólidos de revolución regulares como tal, pero pues ya se dieron cuenta que desde cualquier polígono, teniendo un eje de rotación, se puede formar un sólido de revolución. ¿Listo? En todos los casos, pues vamos a tener unos elementos de los sólidos de revolución, pero lo que nos interesa y lo que quiero hacer profundidad en este momento es en que identifiquemos objetos que se pueden haber creado por sólidos de revolución. Entonces, por ejemplo, ahora en la actividad vamos a hacer que miremos a nuestro alrededor e identifiquemos. Entonces, no, ay, no, vi un florero que tiene base circular, pero la forma es así. Y acá otra vez círculo. Ah, bueno, fíjense que ahí pudo haberse creado ese sólido de revolución a partir de una curva, efectivamente, y se crea a partir de esta curva poniéndola a girar respecto a este lado, respecto a este eje, para que cuando gire alrededor de ese eje, pues nos vaya a dar la forma circular que tiene. Un rollo de cinta. Entonces, un rollo de cinta sería un ejemplo de sólido de revolución también, por ejemplo. No regular, pero se forma de igual manera, porque nos damos cuenta que es la base de un círculo y podemos identificar que a partir del centro pues se conserva como esa simetría. Una botella por ejemplo es un ejemplo de sólido de revolución. ¿Sí? Una botella, aquí viene el cuello de la botella, listo. Entonces, pero fíjense que si usted parte esa botella aquí en dos, le va a quedar algo simétrico. Es decir, esta línea que está acá, incluso acá con la boquilla, es exactamente la misma, lo mismo que hay acá a la izquierda. ¿Sí? Incluso con esta base. Entonces, pues tendríamos ahí que esa botella, que la base circular, se pudo crear a partir de un sólido de revolución. Entonces es importante que identifiquemos esos aspectos y más allá de pronto de saber, ah, no, esa botella es un sólido de revolución, es que usted ejercite su capacidad, su habilidad visoespacial, que usted y su creatividad. Entonces es que usted vea y ya pueden iniciar su cámara, el par de minuticos que quedan, que usted vea un objeto y se lo imagine, o sea, se lo imagine en el plano y diga, caramba, este objeto
se pudo haber creado de X manera y si usted se da cuenta, entonces la forma original pudo ser esta otra. Que listo, no lo estamos viendo. Yo puedo estar viendo una botella, un florero, un rollo de cinta y ahí no está escrito o no está a simple vista, ah, no, eso es una línea de tal forma girando alrededor de X objeto. No, pero usted lo puede intuir y esa es como la invitación para esta